Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio nos acompaña nuestro buen amigo Witsi. Él ya nos ha acompañado en algunos episodios, sobre todo que hablamos de cómics y de cosas así. Él es, pues yo creo que de las personas que conozco, la persona más conocedora de cómics, de todo este mundo de DC y Marvel y todo eso, ¿verdad? Por ahí habrán visto muy probablemente el episodio que hicimos de X-Men Days of Future Past. Creo que es el episodio más visto del podcast, si no me equivoco. Y pues ahí Witsi nos acompañó para ese episodio. Y pues nos ha acompañado también en otras cosas por ahí, ¿verdad? Y pues este episodio estaremos hablando de Capitán América Civil War, que pues es el fin de la trilogía de Capitán América de Steve Rogers, ¿verdad? Por ahí tenemos episodios de las películas anteriores si les interesa verlas, ¿verdad? Y pues creo que Anthony Mackie fue el primero en decir, ¿no? Que este es Avengers 2.5. Y la verdad es que tiene toda la razón. Es una película que, si bien no es Avengers 3, ¿verdad? Eso ya sería una película muy diferente. Sí se siente muy así porque pues aquí ya tenemos muchos superhéroes interactuando entre ellos y todo eso, ¿verdad? Al final del día, a lo mejor Capitán sí es el protagonista, pero pues nos estamos moviendo mucho ya en el MCU, ¿no? Que es algo muy interesante. Pero pues bueno, me gustaría comenzar a lo mejor hablando de nuestras experiencias con esta película, qué nos parece y todo eso. Si no me equivoco, he visto esta película con ambos de ustedes, Sí. porque la he visto varias veces y estoy bastante seguro que algunas de ellas fueron con cada uno de ustedes, a lo mejor no los tres juntos, pero en diferentes momentos, lo cual es interesante, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Revisitar esta película con ustedes. Y pues, Witsi, no sé, ¿te gustaría abrir comenzando, pues, qué opinas de esta película? Pues mira, esta película, la verdad, bueno, antes que nada, hola de nuevo, muchas gracias por invitarme aquí otra vez. Bienvenido. ¿Sí? Bienvenido, Y amigo. fíjate que esta película me gustó mucho, tanto la primera vez que la vi y la última vez que la acabo de revisitar, me sigue gustando bastante, porque creo que rescata lo bueno que tiene una película de Avengers, de que muchos personajes, muchos superpoderes, y lo que me gustó mucho de Winter Soldier, que, como ustedes también han dicho, es de las mejores películas del MCU, que tiene una trama un poco de espías, un poco también de esto de gobierno, de problemas así de todo ese tipo de cosas. Entonces, siento que las funciona muy bien. Y pues sí, es que se siente un Avengers 2.0, que de hecho se me hace mejor que Avengers 2, cabe Ah, bueno. aclarar también, que es como un... Y es que se siente como un consecuencias, o sea, es su propia historia, pero también se siente como un consecuencias ya de Avengers y de pues todo lo que se ha vivido hasta ese momento en el MCU. Y creo que sí se vuelve, como en el cómic, una especie de parteaguas, porque desde ahí las historias cambian y pues dan el precedente a eventos futuros, ¿no? De que el clásico monólogo después de Tony con el Cap en Endgame, de que, o sea, si hubiéramos estado juntos, tal vez habría sido diferente, pero debido a lo que pasa en esta película no lo están. Entonces sí se convierte en un evento que al final de cuentas sí cambia, pues cómo transcurren las cosas en el MCU. Sí, es bien interesante cómo... Pues sí, supongo que esa es la similitud más grande que tienen, ¿no? Con el cómic, que esta separación repercuta de esa manera en el resto del canon. Porque sí, si te metes a historias individuales, a lo mejor y sí, no es tan similar, ¿no? A Capitán América, poco después de Civil War lo matan en los cómics, ¿verdad? Aquí no, aquí es algo muy distinto. Spider-Man básicamente no se ha terminado de recuperar de lo que pasó en Civil War en los cómics, ¿verdad? Y aquí pues está básicamente empezando, ¿verdad? Es completamente diferente el rol de Spider-Man en esta película. De hecho, podríamos hablar ya más detalles de eso en particular, ¿no? Más adelante. Pero sí, es fascinante ver ese aspecto, la verdad. Lauro, ¿tú qué opinas de esta movie? Sí, a mí también me gusta bastantísimo, igual que ustedes. Siento que sigue mucho con la línea que traíamos en Civil War. Aun y cuando haya muchos personajes en la película, sigo sintiendo que Capitán América
es el tema central, aun y cuando a lo mejor tiene el mismo tiempo en pantalla que Iron Man, que Tony Stark. Siento que Tony Stark medio es un personaje que está saliendo en una película de Capitán América, más que sean como que los dos igual de importantes. Igual, por ejemplo, como llamarla, o sea, entiendo por qué la llamamos Avengers 2.5 y todo, pero de cierta manera creo que es más bien Iron Man 3.5, como que los demás Avengers, por ejemplo, no tenemos a Thor, no tenemos a Hulk, Black Widow como que siempre ha sido muy participante en las otras películas, por ejemplo en Winter Soldier sale mucho, Hawkeye suele salir poco, aquí importa mucho menos. Vision y Scarlet Witch como que también salen poquito. Yo creo que el que más importa viene siendo a lo mejor Black Panther y su introducción ahí, pero mucho es la historia de Capitán América y lo que está repercutiendo, las acciones que está haciendo Capitán América. Entonces me gusta mucho que aun y cuando salgan muchos personajes, lo que está haciendo él siga siendo el tema central y todo. Y me gusta también cómo puedes ver claramente, al menos del lado del Capitán América siento yo, cómo él iba a escoger el lado de no firmar los acuerdos de Sokovia y todo eso, como de todo lo que vivió en Winter Soldier, de desconfiar de los que estaban en el poder y todo esto. Luego le brinca, a pesar de que vivió algo traumático empezando ahí en la película, en la pelea con Crossbones y todo lo que pasó ahí, el accidente que hubo, él sabía que no podía dejarle el control al gobierno o a alguna figura de autoridad, porque en algún momento, como lo menciona en la película, en algún momento algo no iban a poder hacer que a lo mejor ellos pudieron haber tomado mejores decisiones. Entonces me gusta cómo se va desarrollando eso también. Sí, sin duda digo, sí, esto de Avengers 2.5 es más como, pues digo, claramente es más Capitán América 3 que Avengers 2.5, ¿no? Y por eso se llama Capitán América. Pero sí, o sea, es una observación de, pues ya el MCU ya había madurado bastante, ya podías meter más orgánicamente varios personajes en una misma historia y no se sentía ni forzado, ni quién es y todo eso. De hecho, al contrario, esta película siento que recompensa bastante el seguir el MCU, ¿no? O sea, el haber visto todas estas películas, como dices, las de Iron Man, las de Avengers, las de Capitán América principalmente. Pero, por ejemplo, también Ant-Man, ¿verdad? Y también otras por ahí. Hasta Hulk, ¿no? Hasta Hulk, porque sale ahí Ross por primera vez en el MCU. Ya formalmente, porque Incredible Hulk, creo que lo hemos mencionado antes, está medio retroactivamente sí es parte del MCU. O sea, está chistoso. Pero sí, es muy interesante ver cómo aquí ya estaba muy maduro el MCU. También los hermanos Russo creo que les ayudó mucho a manejar a varios personajes al mismo tiempo y varias historias, ¿no? Que se conectan, y eso les ayudaría bastante a la hora de hacer Avengers ya, ¿verdad? Infinity War y Endgame. Creo que probablemente aprendieron cosas muy valiosas aquí, ¿verdad? Y pues por ahí creo que hay varias cosas que podemos hablar de cada historia, de cada personaje. Y pues no sé, por ejemplo, creo que el conflicto es algo que tal vez pudo haber sido interpretado o explicado de una manera un poco diferente, porque, digo, no sé ustedes, pero yo siento que esta película sí está muy canteada hacia el lado de Capitán, ¿verdad? Creo que a diferencia del cómic no se presta al mismo debate, ¿no? Witsi, ¿qué opinas tú de eso? Sí, mira, esa sería la mayor diferencia y a la vez similitud que hay, porque aún sí en la película sí siento que está un poquito más fácil ser Team Cap. Sí crea de todas formas este debate de que, oye, y si sí y si no, por múltiples asuntos, ¿no? A mí algo que me importa mucho en los eventos y también en esta película, que ya es pues una consecuencia de una historia que ya se va continuando, son los contextos. Por ejemplo, en el cómic el contexto data de muchísimo antes, de que ya empieza a haber pues rencillas ahí con los gobiernos y todo. Por ejemplo, en los cómics los Avengers eran patrocinados también por la ONU, y también ellos eran los que les daban permiso de que, oye, pues que hay un grupo terrorista de ninjas en Japón, sí podemos ir, y ya ellos en lo que ya van para allá están pidiendo los permisos de que, oye, ya nos autorizan. Qué bueno, porque igual íbamos a llegar, ¿no? Pero qué bueno que sí nos dieron permiso. Entonces como que ya había una interacción ahí, pero a la vez pues conflicto, porque mira, detuvimos a los ninjas, mira, solo destruimos 3 cuadras.
Y luego pues ya ellos de que, oye, destruyeron 3 cuadras. Entonces ya empiezan a crearse poco a poco, se iban acumulando esos elementos. Y luego de que cosas como Hulk destruyendo Las Vegas, de repente que dejan que Magneto, un terrorista, de que se lleve a Wanda, que acaba de crear varios atentados ahí cuando se descontroló. Y sí hay conflicto porque Shield dice de que, oye, no, vamos a detenerlo. Y los Avengers, no, es su padre, él sabrá qué hacer con ella. Y Shield de que, o sea, que te entiendo, pero es un terrorista y se está llevando a una persona que acaba de matar un chorro de gente. Es como que, déjala, que él la va a cuidar. Asunto familiar. Entonces es como decir de que, ok, ¿qué le va a decir Shield al gobierno? De que no, pues los Avengers dijeron que dejáramos que se la llevaran. Pues, ¿qué les íbamos a decir, no? Y así se van acumulando cosas que pues ya detonan con el evento que en el cómic es pues lo que pasa en Stanford, que un grupo de héroes jóvenes, sin experiencia y actuando imprudentemente, pues ocasionan la muerte de muchas personas, entre ellos pues una escuela de niños. Y ahí eso es lo que ya detona pues la guerra como tal, de que el gobierno dice, no, ya, tenemos que registrarnos y regularlos a estos seres poderosos porque pues son armas andantes. Y aquí en el MCU el contexto que yo veo es que venimos tanto de pues el Soldado del Invierno con el Capitán América, de que él ya no confía en el gobierno ni en las organizaciones, pues muy comprensiblemente, pero también acabamos de venir, como dijimos, de Avengers 2, donde pues fue un evento casi cataclísmico, donde sí hubo muchísimos muertos. Recuerdo que en los videos de curiosidades que uno veía después de aquí de Civil War, ya ves que siempre ponen cosas en las pantallas, ahí viene un conteo de muertos y si eran de que miles, cosas por ese estilo. Y luego ciertos detalles que cuando te pones a pensar, si bien la película directamente sí te muestra que Team Cap es más fácil, hay cosas que tú empiezas a revisar por ti mismo y analizar. Y tú dices, a ver, si ahí dice que murieron, digamos, 10,000. Si te acuerdas de la película de Avengers 2, ellos no sabían que Nick Fury iba a llegar con un helicarrier a salvar a todas las personas que estaban llevándose al borde de la ciudad. Porque de no haber llegado... hubieran sido todavía más. Sí. Sí. Entonces te pones a pensar de que, oye, y si hubieran tenido contacto con algún gobierno antes de ir o algo, tal vez al menos el rescate, no sé, cosas por el estilo. Y cuando te pones a analizar dices, es que al final la idea es decir, pues ambos tienen sus puntos, ¿no? Claro. Que eso es algo que siento que sí logran en la película. Que tú dices, sí entiendo por qué, y ya pues cada uno decidirá pues qué es más fácil para él decir de que no, es que no estoy de acuerdo, es que sí, entre otras cosas. Claro. Sí, siento que pudieron haber hecho eso un poquito más fuerte porque sí, o sea, tienes razón, si explicaban mejor de que, a ver, ¿cómo es que si nos registramos eso va a ser nuestro trabajo más eficiente y todo? Porque, por ejemplo, también ponen como ejemplo y la batalla de Nueva York y es como de, ok, si estaban registrados, ¿qué realmente iba a ser de diferencia estar registrados con la batalla de Nueva York y con lo de Bucky destruyendo un poco de Washington DC ahí? Entonces siento que la escena que le ponen ahí a Tony Stark hablando con esta señora, que es una actriz que no es por racista, pero se parece mucho a Viola Davis, pero se llama Alfred Woodard, que ahí le dice que no, es que su hijo estaba en Sokovia y él era este niño que estaba haciendo cosas de bien, ¿no? Y que decidió no tomarse sus vacaciones para hacer este trabajo humanitario y todo, que después Tony se lo pone como ejemplo a los demás Avengers. Es como de, pues sí, está bien, pero ¿cómo le hacía, no? O sea, realmente el gobierno, ¿qué va a hacer contra unos supervillanos si viene otro Loki o eventualmente Thanos? Entonces, siento que a lo mejor sí pudieron haberlo hecho más fuerte, porque sí era muy fácil ser Team Cap. Digo, yo recuerdo que en esa época era Team Iron Man, más que nada por el personaje, porque me gustaba más Iron Man, no necesariamente porque la idea que presentaban en Civil War, o sea, previamente, antes de ver la película, ¿no? Entonces, pues creo que a lo mejor también fue eso de, siento que tal vez Cap no era tan popular con la gente comparado con lo popular que era Iron Man, que a lo mejor le dio mucho más peso a ser más fácil Team Cap, ¿no? Sí, también creo que algo que provocó este cambio en la balanza fue que, por ejemplo, en los cómics una consecuencia iba a ser que todos iban a perder su identidad secreta, y en el MCU realmente no existían hasta que llegó Spider-Man, ¿verdad? Entonces, pues, como que, pues ahora vamos a pretender que nadie había sabido quién era Steve Rogers y eso, y hay un museo, ¿no? Y Iron Man también había revelado su identidad y todo eso.
Entonces, pues sí, creo que eso cambió mucho también la perspectiva donde, híjole, algo que es como la privacidad de los metahumanos, pues se perdió aquí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hicieron ese aspecto más fácil de entender. Porque sí, creo que entre que Capitán América es el protagonista de la película, entre lo que vimos en Winter Soldier, es como, pues las organizaciones tampoco son de fiar, ¿no? O sea, es como que la verdad es algo muy realista. O sea, claro. Es como, sí, la ONU o quien sea va a resolver todo. O sea, realmente son humanos los que manejan todo eso, ¿no? O sea, no es por tirarle a nadie en particular. Nadie es perfecto y por ende las organizaciones tampoco lo son, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que esta película... Digo, si desde los cómics yo odiaba que Spider-Man se hubiera ido con Iron Man antes de todo el despapalle que sucede en el cómic, ¿no? Que ya viendo esta película es como, no, pues mucho más fácil tomar esa perspectiva aquí, ¿no? ¿Qué digo? Pues ahí mencionábamos, ¿no? Que Spider-Man tiene un papel muy diferente en esta película, pero me llama mucho la atención cómo puedes ver que probablemente Peter no se hubiera ido con Iron Man, ¿verdad? Digo, esta escena que pues creo que se podría decir ya se volvió icónica, ¿no? Que llega él con sus auriculares al departamento y todo, y luego voltea y ahí está Iron Man, ¿verdad? Bueno, Tony Stark. Es muy gracioso todo eso y toda la interacción y todo. Me gusta bastante cómo manejaron a Spider-Man aquí. Sostengo que es el mejor Spider-Man en el cine. Por dos. Pero... sí, se me hace bien interesante cómo se puede ver que él ocultó, Tony Stark, le ocultó de qué se trataba el conflicto ahí en Alemania, ¿no? Porque, a la hora de que se enfrenta a Capitán, pues dice, es que Stark me dijo que estás equivocado y no te has dado cuenta y eso te hace peligroso y no sé qué. Y yo digo... si Tony Stark le hubiera dicho a Peter de que no, es que queremos controlar lo que pueden hacer los héroes y poner todas estas trabas y todo eso, y que todos, por ejemplo, lo de la identidad, ¿verdad? Pues Peter sí tenía una identidad secreta en ese entonces. Entonces es de que, pues oye, no, se me hace que yo me iría con él, ¿no? Entonces creo que el propio Tony Stark sabía eso y por eso le ocultó toda la situación, ¿no? Pero, Witsi, ¿tú qué opinas de eso? Pero ya ves que sí medio lo manipula, o sea, se ve que lo manipula porque... medio es creo generoso. Que hace la mención el mismo Peter sobre... o sea, no dice la frase del tío Ben, pero algo hace una referencia, no recuerdo bien. Que todos decían de que, o sea, no va a decir la frase, o la van a dejar para su película. Pero algo de que no, pues, que si uno tiene poder, de que tiene la responsabilidad de ayudar, algo así era. Sí, dice, si puedes hacer lo que yo puedo y no haces nada sí. Y cosas malas pasan, pues... es tu culpa, ¿no? Algo así dice que es una forma un poco torpe de decir la frase icónica, sí. ¿no? Sí, como que sí dijeron de que nada, la vamos a guardar. Y la guardaron 3 películas. La usaron muy bien, ya para cuando la usaron. Sí. Pero sí, o sea, como que no te dicen la conversación que tuvieron, pero claramente de ahí agarró de que no, ¿ves? O sea, entonces podemos ayudar, pero para eso, de que... Y fíjate que es muy curiosa la diferencia que hay en el cómic, porque ahí también es ligeramente manipulado, que... es algo muy curioso porque muchos dicen, no, es que sí lo manipuló porque era como una figura paterna, que es verdad. Pero luego también él mismo admite de que, no, pero o sea, yo ya estoy grande y debía haber... sí, o no sea, es lo mismo. Entonces, pero es interesante cómo, tanto en el cómic como en la película, Spider-Man es un personaje muy, ponle que no importante para la trama, pero al menos para nosotros como fans, es como que, no manches, Spider-Man. Sí. Y yo creo que como en el cómic también fue algo muy impresionante lo que hace de que es revelar su identidad. Aquí dijeron de que, mira, ya también tenemos un punch con Spider-Man en la película, de que su primera aparición de que oficial. Sí. Está bien interesante cómo es completamente diferente, pero igual es un rol que fue muy importante para la audiencia, ¿verdad? Está bien curioso eso. Sí, fue increíble verlo ahí por primera vez porque pues esos rumores ya estaban desde creo que Avengers 2, ¿no? Donde había una escena falsa en donde ponían la gente que había un after credits falso donde alguien estaba limpiando una ventana y salía Spider-Man de fondo y todos pensaban estaba pasando o algo así, ¿no? Sí, estaba pasando por atrás y todos pensaban que eso era, y hasta en algún momento se habló que inclusive era Andrew Garfield el que iba a ser el pero eso es real, digo, ahorita podemos entrar en eso. Sí, pero pues finalmente después decidieron hacerlo uno nuevo y todo, que digo, para mejor, la verdad, porque
A lo mejor y el de Andrew Garfield no hubiera funcionado con esta historia, con lo que dicen de cómo manipularon a Peter y todo. Aunque digo, ¿quién sabe? Como está aquí muy niño, a lo mejor sí va a ser como de, no, pues es que yo quiero seguir las reglas, ¿no? Quiero estar del lado de las autoridades o no sé, o quién sabe, a lo mejor si hubiera tenido toda la información, como dice Paco, que realmente hubiera escogido. Pero pues sí, igual a lo mejor no será muy importante para la trama, pero en la pelea del aeropuerto viene él es decisivo. Mucho su peso, ¿no? Él es de que despacha a Winter Soldier y a Falcon como si nada. Él tiene la idea de cómo tumbar a Ant-Man. O sea, realmente Spider-Man en esa pelea es muy importante. Sí. A mí me encanta cómo, pues, digo, esto es antes de la destrucción del personaje del Winter Soldier, ¿no? Pero me gusta mucho la escena donde están Falcon y él y le avienta un golpe así con el brazo de metal y que Spider-Man nada más lo detiene y dice que, oh, tienes un brazo de metal, qué cool. Y es como, wow, es lo... La cara del Winter del actor ahí que pone que... Sí, sí. O sea, con ese brazo... pues casi noquea a Black Panther. Con ese brazo detuvo el escudo del Capitán. O sea... Hizo 1000 cosas con ese brazo, pero Spider-Man lo detuvo como sin nada, ¿no? Y es porque, pues digo, no lo había pensado, pero en aquel entonces, pues el MCU tenía héroes no tan poderosos, sobre todo porque quitaron a Thor, quitaron a Hulk. Iron Man todavía no estaba tan cañón en ese entonces, ¿no? Entonces, dices, sí, pues Capitán es de los Avengers, de los metahumanos más fuertes ahí, entonces, pues sí está un poco chistoso que pues llega Spider-Man y pues es invencible prácticamente ahí, ¿no? Está muy chistoso esa parte. Me gusta que usan su inexperiencia para que sea su debilidad, porque tú dices, ok, ya vimos cómo se despachó, que como si nada ya va solo con el Cap, y el Cap, pues con su pura habilidad de combate e ingenio lo derrota, porque ya vimos que así en pura fuerza no iba a poder. Y tú dices, mira, sí lograron nivelarlo. O sea, él está en una escala más arriba, pero lo lograron nivelar con lógica, diría yo. Sí, de hecho está bien chido porque si lo ves al principio es como de, Spider-Man le va a ganar, ¿no? O sea, las cosas que está haciendo y los gadgets que trae y todo, realmente Cap no tiene mucho con qué contraatacarle. Entonces ahí, como dices tú, Witsi, la inexperiencia es lo que los ayuda a nivelarlos. Y pues está bien, ¿no? Porque creo que ya hubiera sido demasiado que también le ganara al Cap. Sí, la verdad es que hubiera irrumpido en la historia en una manera que no hubiera sido nada satisfactorio, la verdad. Creo que el rol que tiene en la película es exactamente el que tenía que tener, ¿no? Sí. Creo que, sobre todo porque al ser su introducción, pues no iba a tener el payoff ni estar involucrado en la historia de la manera que los Avengers están, ¿verdad? Capitán y Iron Man y todos ellos. Entonces sí, la verdad es que, digo, a pesar de ser un muy fan de Spider-Man, creo que cualquier cosa más hubiera sobrado en esta historia, la verdad. Claro. Por ahí me gusta cómo la pelea también se paralela un poco con una pelea que tiene con Cap en el cómic de Civil War. Sí. Pero digo que ahí también tiene mucho que ver la experiencia de Cap, pero en este caso de que Spider-Man no puede leer como los movimientos del Capitán. Dice, es que no puedo saber cuál es el golpe que va a venir ahora porque es como si todo lo que hace fuera un solo movimiento y todo esto. Está bien padre eso, la verdad. Como que, es que el sentido arácnido me está diciendo que me va a golpear por todos lados. Sí, ándale. Que no sé hacia dónde reaccionar. Sí, está bien chido eso, la verdad. Y pues son cosas que puedes ahí ver como que el fantasma del cómic ahí, ¿no? De repente. Sí, o sea, yo sí digo, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento y para mí, o sea, quedó muy bien como adaptación. Obviamente no muy fiel porque tanto en escala, personajes y todo, pero el núcleo que era el conflicto, esta división ideológica, que en algún punto se vuelve algo muy personal entre Cap y Iron Man. Sí. Es como todo eso sí está ahí. Sí, de estas cosas deberíamos besarnos para romper la tensión. ¿Verdad? Pero llegó Bucky a arruinarlo. Maldito sea, el trío ahí. Sí, pero está padre porque, digo, quién sabe si tenían el plan desde Avengers 2, porque ahí con Josh Whedon todo se descarriló. Pero estuvo padre que tomaran eso de, hey, mira, podemos utilizar esto para crear este conflicto con los personajes y adaptar con los elementos que tenemos, pues el evento de Civil War, porque pues era algo muy sonado, ¿no? Y pues creo que esta fue de las películas que ya empezó a hacer cantidades ridículas en el box office y todo eso. Entonces creo que funcionó bien por ahí. Sí, les funcionó de maravilla. La verdad es que
cualquier como observación o problema que puedas tener con cómo adaptaron el cómic se quita a la hora de ver la película. Creo que la película está hecha de una manera muy, muy buena. Por ejemplo, me gusta mucho cómo la película, creo que son como los primeros 15 minutos. Parece que va a ser una película completamente diferente, ¿verdad? Y pues en algún punto tiene que pasar el accidente que detona los Sokovia Accords, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo está manejado todo, donde está la persecución y todo, y dices, pues va a ser tipo Winter Soldier, ¿no? Esta película. Y luego, pues Wanda ahí que encapulla la explosión y la avienta, y luego explota y pues mata a estas personas, y dices, de que, a la madre, o sea, ahora hay consecuencias aquí, ¿no? Como que no había habido consecuencias hasta ese punto. Cabe aclarar que también es el debut de Black Panther y Wakanda, porque recuerda que también lo que detona es que mata a wakandianos. Sí. Que es como que, la embajada de ahí. De Wakanda, Entonces, sí. Exactamente. Que, en ese sentido, también siento que es muy inteligente la película, porque realmente agarró y introdujo muchos elementos, Spider-Man, Black Panther, de que ver qué hacía con varios héroes que estaban por ahí. Y creo que todo lo manejó muy bien. Sí, en ese sentido y con lo que dice Paco de cómo empieza la película bien diferente, creo que sí era una clara práctica introducción a lo que harían después los hermanos Russo en Infinity War y Endgame, donde tienen muchísimas más piezas que mover y partes diferentes y todo, porque sí, creo que fácilmente de no manejar bien esta película se pudo haber descarrilado con tantas cosas que tenían que poner, ¿no? Sí. Como un defecto que podría decir del inicio que está contando Paco es el desperdicio de Crossbones. De que un personaje muy importante tanto en la Civil War en los cómics como en los cómics en general del Cap. Sí. Que aquí es como un... Bueno, ya... Adiós. Sí, pues y se acabó. Él para mí, o sea, algo bien clave de él, ¿no? En los cómics es que él fue el que mató a Capitán cuando se murió en aquel entonces. Creo que ya había revivido para cuando salió esta película. Pero cuando se murió. Sí, entre comillas, porque después regresa y claro, todo eso. Sí, cómics, o sea, casi sobra decirlo, ¿no? Digo, hay personajes que sí se quedan muertos, pero suelen no ser los más populares. Pero sí, es bien interesante cómo, pues creo que es parte del, entre comillas, twist, ¿no? De que, pues piensas a lo mejor que él va a ser, a lo mejor el personaje que termina siendo Zemo. Que de hecho Zemo también es un personaje que está completamente diferente a los cómics, que me gusta mucho eso. Digo, no hubiera tenido problema con un Zemo más clásico, pero creo que lo manejaron muy bien aquí, sobre todo al ponerlo tan inteligente y todo eso. Creo que sobre todo ayuda a contrastarlo con Red Skull. Creo que muy, muy fácilmente pudo haber sido similar a Red Skull, mal interpretado, ¿verdad? Entonces creo que me gustó también por ese lado, cómo lo manejaron. Sí, bueno, Laura, ibas a decir. Adelante. Algo que me gusta mucho es cómo te van mostrando como que piezas pequeñas de cómo él está haciendo cosas y no comprendes muy bien qué hace. Pero luego empiezas a ver las consecuencias de que, el atentado ahora contra el padre de T'Challa, y ahora está haciendo esto y esto. Y como que él va encaminando a que el conflicto siga creciendo. Y ya al final pues te dan sus motivaciones, que me parecen pues muy buenas, o sea, muy justificables. Una persona muy resentida pues por lo que pasó en Sokovia justamente. Entonces tú dices de que no, pues sí. Una persona con ese tipo de motivaciones sí me creo que esté así de enojado y que haga todo esto. No es una justificación, pero sí comprendo el porqué. Y el porqué empieza esta radicalización de que tanto los supersoldados como los metahumanos de que no, ni deberían de existir, o sea, mejor nada con ellos. Claro. Sí, de hecho, en ese sentido creo que utilizan muy eficientemente el tiempo de Zemo, porque siento que a lo mejor no sale tanto por darle más tiempo a Capitán y a Iron Man. Entonces, las veces que sale es como de excelente, creo que no necesitamos saber más o menos, porque ya cuando revela como que su plan, que estaba orquestando todos estos ataques y que finalmente lo que quería era atacar a los Avengers desde adentro, es como de perfecto, ya hiciste tu parte, ahora deja que se peleen ellos. Creo que lo manejan muy bien y lo usan muy bien. Sí, está muy bien como él, pues él es el que provoca no nada más que se peleen Iron Man y Cap con Winter Soldier, ¿verdad? O sea, este conflicto, sino que está ese conflicto y luego en el fondo también tienes a Black Panther persiguiendo a Winter Soldier. Sí. Eso está bien loco, que es como Mr. X o Nemesis o algo así, ¿no? Que está en el fondo todo el tiempo persiguiéndolo
la verdad es que agrega una tensión bastante buena. Sobre todo porque desde el inicio ves que Black Panther es una amenaza. O sea, es alguien muy poderoso en esta película, ¿no? Entonces, está muy padre también por ese lado. De hecho, fíjate que es triste porque ya ves que dices que aquí todavía no nerfean a Bucky, pero, o sea, Black Panther también iba a matarlo en esta película si no intervenía el Cap, ¿no? Como que sí estás empezando a ver de que el pobre ya lo están nerfeando o ya le está yendo muy mal en general. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo aquí, cuando introdujeron aquí a Black Panther, yo me enamoré a primer vista de él. La verdad es que me gustó mucho su personaje. Y también él sale poco y lo desarrollan muy bien, lo poco que sale. Y me hizo emocionarme mucho para una película potencial de Black Panther. No me acuerdo si aquí ya estaba anunciada, me imagino que sí. Pero que sí. Desde cómo se mueve, las pataditas que da estas, que no sé cómo llamarlas. Cómo se movía entre las paredes, así, muy ágil. Se movía entre las paredes, ajá, sí. Y las patadas que le da como al escudo del capitán, sí. Se ve como que, me encanta. Que hace como 3 patadas en el aire, ¿no? Sí. Y dices, la fuerza que requeriría alguien para poder hacer eso, wow. Sí. Y luego ese pequeño detalle de que raya el escudo. Y tú dices, vibranio. Sí. Está bien chido eso, Sí, me gustó mucho eso. Y luego también, por ejemplo, digo, ya yéndonos al final de la película, ¿no? Cuando detiene la bala con la mano. También está bien Chad eso, o sea, está la verdad Chad. Chadwick más, sí. Y de hecho el diálogo que tiene ahí con Simo también está bien padre, ¿no? De que yo estuve buscando la venganza todo este tiempo, lo que decías de ser este némesis, pero ya me cansé, ya no voy a dejar eso atrás y que se guardan las garritas y todo. Buen mensaje y el desarrollo con él. Sí, hablando... me gusta mucho. Perdón. No, ¿hablando de qué? Perdón. Hablando de Némesis, ya ves que también crean, además de la rivalidad ideológica de Iron Man con el Cap, la rivalidad directa de Iron Man con el Winter Soldier. Sí. O sea, si bien es hasta el final lo personal, ya ves que lo controlan y casi lo mata también en las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Que también ya ves que él para una bala con su pedazo de armadura en la mano. Y con los lentes, ¿no? También. Sí. Sí. Que de hecho, esa es una de las cosas que le dan secuelas físicas a Tony Stark, ¿no? Porque sí, que tiene como un... Sí, como que después de ese momento todo el tiempo tiene problemas en la mano. Creo que tiene como 2-3 cosas durante el MCU que ya para cuando llegamos a Endgame está un poco jodido físicamente. Desgastado. Sí, pero creo que la del brazo fue ahí donde le dio eso. Y sí, o sea, por más que tengas metal en medio, como que pues sí, ¿no? Al final del día es el impacto de una bala y una hoja de metal nada más. O sea, por más sci-fi que sea, algo pasó ahí, ¿no? Sí, es una muy buena observación y sí, la verdad es que en general vemos que Iron Man empieza a ser muy poderoso a partir de esta película, por ahí que explota el brazo de Bucky, ¿no? Sí. Todo eso. Y que puede está a punto de poder contra los dos al mismo tiempo. Que pues la verdad sí está muy bañado eso también. La verdad es que sí podemos ver el que empiezan a bofear a Tony Stark. Digo, en retrospectiva no le faltaba tanto para pelear contra Thanos. Entonces tenían que empezar a poder justificar ese combate, ¿no? Sí, de hecho ya les tenías que empezar a subir un poquito el nivel para lo que se venía. Sí, pero pues sí, la verdad es que me gusta mucho cómo llegas a pesar de que hemos hablado de que Capitán es alguien que justifican mucho mejor en la película, me gusta cómo a Tony Stark ponen de que, ok, entiendo perfectamente por qué él está paranoico, porque él dice, no, yo tengo este poder de causar, si estornudo, causo Ultron, ¿no? Sí, o sea, si la riego en esto, entonces él quiere esos safeguards, ¿verdad? Él dice, es que necesitamos que alguien nos ponga límites, que alguien nos ayude a no hacer las cosas que queramos, porque no lo sabemos todo, ¿no? Y por ese lado puedo entender perfectamente a Tony, ¿no? O sea, sí, es algo muy justificado desde ese punto de vista. Sí, y luego también cómo lo cambia de eso a un lado sentimental, ¿no? Cuando se da cuenta que Bucky fue el que mató a sus papás y empieza a pelear ahí con
Capitán intentando matar a Bucky, que el Capitán le dice que... No me acuerdo qué le dice exactamente, de que él lo estaban controlando Hydra o algo así, y que Tony dice que no me importa, mató a mi mamá. O sea, como de... Eso ya anula cualquier cosa y lo entiendes como de... No, pues sí, o sea, yo también haría lo mismo en tu caso. O sea, no puedes juzgar de que sus acciones en ese momento porque dices... Claro. Sí, no, y también el diálogo que tienen antes, ahí disculpa que te interrumpa, Witsi, pero que es como en inglés dicen el chink in the armor, ¿no? Donde es algo gris moralmente que hace Capitán América, que es ocultarle a Tony que él sabía eso, que Tony le dice, dime la verdad, ¿lo sabías? ¿Lo sabía, Rogers? Sí, esa escena también está bien fuerte porque antes de eso, pues Capitán América es, al menos diría yo, moralmente el correcto, ¿no? De todos los personajes. Pero es algo turbio que hizo en favor de su amigo, de verdad, pero al mismo tiempo tampoco estuvo bien. Entonces sí se me hace bien interesante ese pequeño cambio de roles ahí. Ese plot. Está muy bien. Sí. Mira, fíjate, algo que me gusta mucho de la película es de que tanto el Cap como Iron Man de alguna forma son un poco hipócritas, porque Iron Man llevó a un niño de que a la batalla, que eran como que cosas que dices, o sea, que no los acuerdos también son para evitar este tipo de cosas, pero también Cap en todo el momento dice de que no, o sea, si yo tengo que confiar de que en alguien, confío en los que están aquí, de que para tomar las decisiones, de que ustedes son los que tienen mi confianza. Y tú dices, ok, de que, pero de Winter Soldier a esta película creo que pasó mucho tiempo como para haber podido decirle a Iron Man de que, oye, tengo que decirte algo. Para haber pues confesado eso, ¿no? Ponle que hasta hubiera podido suavizar un poco más las cosas para este punto, pero tuvo que llegar a este momento para que él admitiera de que no, sí sabía cómo murieron realmente tus papás. Y fue Bucky, de que, por sí, el hombre que ha estado intentando salvar todo este tiempo. Y tú dices de que es que pues sí también sientes de que eso es un poco hipócrita, porque él se está basando en que no, o sea, como yo no confío en los gobiernos, yo confío en ustedes, de que por eso trabajo con ustedes, de que pero no para decirle, o sea, si no quieres que sea tu amigo Tony, ok, pero tu compañero así, Avenger, de que de la chamba. Ándale. Sí. Entonces, como que ambos se vuelven un poco hipócritas en ese aspecto, y me gusta porque pues también hace que no sean perfectos ninguno de los dos, ¿no? Sí, porque luego sería como que no, pues claramente uno es el malo y otro es el bueno, ¿no? O sea, poniéndoles estos problemas creo que beneficia la historia. Pues de hecho, creo que más o menos a la mitad de la película es cuando Cap está a punto de firmar los acuerdos. Pero luego Tony le dice, pues Wanda está en el complejo Avenger, no sé qué, y de que, chis, ¿y por qué está ahí? De que, no, pues está ahí, está siendo monitoreada y no sé qué, espera, la tienes encarcelada, de que la tienes secuestrada. Es como, oh, no. Mira, voy a hacer una pequeña pausa aquí, en la que voy a decir, no sé por qué no estaba encarcelada desde antes. Porque, si te acuerdas, ella es la que manipuló a Hulk en Avengers. Y también en las mismas pantallas, cuando están hablando de los acuerdos, sale un número de víctimas de la batalla de Iron Man con Hulk. Y tú dices, a ver, ya sea que sea directa o indirectamente, y yo diría que hasta directamente, porque ella llegó y lo controló mentalmente para convertirlo en un Hulk salvaje, pues se murieron personas en esa pelea. Es como... Y al final, pues nada más porque Hawkeye y el Capitán dicen de que no, mira, son niños, fueron manipulados, de que... Pero si les decimos que van a ser buenos, ahora van a ser buenos, ¿verdad? De que sí. Listo, todo arreglado. En ese aspecto yo diría, si fuera uno de los familiares de los que murieron en la pelea con Iron Man, de que, oye, o sea, que ahora ella es una heroína y le pagan y tiene facilidades de que por su culpa se murió, no sé, mi papá o algo. Pues, ¿qué es lo ¿Dónde que está la vemos responsabilidad? al inicio? ¿Dónde está...? ¿Qué es lo que vemos al inicio? Esta señora que Laura mencionó al inicio, ¿no? Que llega con Tony Stark de que es que tú eres responsable de la muerte de mi hijo. Pues son gente como ella y podrían ir con Wanda, ¿no? Y de que es que tú mataste a mi papá o lo que sea, que es lo que mencionabas ahorita. Y la verdad es que es verdad. O sea, digo, la verdad es que Wanda sí está muy joven cuando pasa Avengers 2. Entonces... Sí está un poco pesado, pero sí, o sea, por ejemplo, si fuera en la vida real, pues legalmente sí la perseguirían, ¿no? O sea, sí sería un tema. Entonces, entiendo lo que dices, Witsi, pero, o sea, también en el contexto de la película fue el peor momento para que Capitán se enterara de que la tenían encarcelada, ¿no? O sea, y pues por eso ya Clint decide salir a
a protegerla, ¿no? Y rescatarla de ahí. Que, digo, es adorable, la verdad, ver a Hawkeye intentar pelear con Vision. La verdad es que... Sí. Admirable, pero pues sí, puedes ver un nivel de power level ahí que nada que ver, Diría ¿no? que de hecho, aún con Spider-Man, Vision era el que estaba más arriba que todos ahí, sí, ¿sabes? cierto. Era como... No tal vez pensé solo ahorita. Wanda, pero creo que en ese momento no era tan poderosa. Entonces diría de que, uy, sí estaba medio desnivelada algunas peleas. Sí. Yo creo que porque nada más Vision no había aprendido tanto de lo que había pasado, o sea, no tenía tanta experiencia. Pero sí, digo, al menos hicieron que Hawkeye le hiciera ahí un truquillo con, Sí, ¿verdad? con las flechas, porque de otra manera era un güey normal intentando pelear contra Dios, ¿no? Ahí lo que se está comentando de la película de Thunderbolts, básicamente, de que van a hacer contra el Sentry, pues aquí era eso de Hawkeye contra Vision, de pues, Sí. ¿qué podía hacer, no? O sea, tuvo Sí. Que aprendan del dios Que Hawkeye meterse. cómo se pelea con un ser infinitamente más fuerte que tú. Y ya sé, Sí, literal. pobre Hawkeye. Que de hecho, la batalla del aeropuerto, pues ya ven que es como que uno de los clímax de la película. Ujú. De que esa escena en la que ya van todos corriendo de que, bueno, pues vamos a ver quién va contra quién, a ver cómo va. Sí. Que personalmente yo creo que está un poco desnivelado el asunto. Porque creo que Iron Man tenía, o sea, era Iron Man, Rhodey Ujú. y Spider-Man y Vision. Que ok, Black o sea, son Panther. fuertes, a Black Panther. Y creo que la más débil ahí era Natasha. Sí. Y luego pues del otro lado tienes a Hawkeye, de que a dos super soldados, a este Falcon Ant-Man. y a Ant-Man. Entonces es como que sí... Sí, está un poquito. Uno claramente tiene más potencia de fuego. Sí, sí, no, sin duda alguna. Pero es que también, por ejemplo, Vision es el que sí está bien bañado. Sí. Pero si ves a Iron Man y a War Machine, no estaban tan bañados todavía. O sea, creo que es después de esta película donde ya tiene más poderes Tony Stark, ¿verdad? Creo que en esta todavía no estaba tan bañado, no era tan ágil, no era tan... Entonces, creo que sí, o sea, por ejemplo, el Iron Man de Endgame o de Infinity War, pues sí, le da Los vueltas. barría acá. de que Sí, Los o sea, borraba. sí, Sí. pero en este entonces todavía no estaba tan bañado. Y creo que Vision más bien, o sea, sí puede ser lo que dices de que no había terminado de aprender a usar sus poderes, pero también puede ser que él no estaba tan convencido de nada, como que él estaba por encima de todo. Y estaba del lado de Iron Man porque es uno de sus creadores. Como que es mi papá, ¿no? De que no más o puedo menos. no puedo hablarle feo a mi papá, ¿no? Sí, dice No, algo creo- así como que era lo más eficiente, ¿no? De que lo Sí. analizó los datos y de que no, pues es O la sea, como que él respuesta. se fue por lógica. Ujú. Sí, como que a lo mejor ahí todavía no le daban tanta personalidad. O sea, era como que, pues, hacía lo que podía, realmente no. Como que no le metía tanta pasión a su pelea, porque sí, si no, él sería mucho más poderoso. Y pues sí, Iron Man y War Machine, como que todavía se sentía esa realidad, entre comillas, como de estas máquinas, realmente como lo vemos mucho en Iron Man 2, por ejemplo, ahí, como eran, pues, estos pues trajes exoesqueletos ahí que tenían ellos más que lo que serían superpoderes después. Sí. Y lo que me gusta también de la pelea es que tiene sus consecuencias, ¿no? A pesar de que lo resuelven muy rápido ahí de que Rhodes no estaba muerto, War Machine, pero pues estuvo interesante el ver ahí a todos detenerse en un momento de que, wow, ya hicimos algo, ya le causamos daño a alguien de nosotros, se supone que somos un equipo, ¿qué hicimos, no? Y está chido ver esas consecuencias de la pelea. Sí, 100%. Porque también, digo, ya después saldría lo de la mamá de Tony Stark. Pero siento que eso también fue de esto tiene que acabar, ¿verdad? Para Tony Stark. O sea, ya no podemos seguir haciendo esto, ¿verdad? Ya se acabó la hora del juego, ¿no? El chistecito. Ujú. Y pues fíjate que hasta eso había quejas sobre tanto la pelea del aeropuerto, que decían de que, ¿cómo que nadie se murió? De que si en el cómic, en el enfrentamiento, en los cómics, pues muere Bill Foster. Y con un clon de Cierto. Thor que hicieron. Se vuelve muy turbio el Está cómic en está algún bien, punto, sí, está sí. bien fucked up eso del clon de Thor, la neta. Qué Cómo loco. lo descubren y todo. Ujú. Y yo recuerdo que cuando vi la película por primera vez, yo pensé que Rhodey se iba a morir. Dije, Sí, yo también. no, o sea, ya, de aquí es donde Iron Man dice, ya. Ujú. Porque si te fijas también, si bien había un desacuerdo, tú dices, nadie quiere intentar matar a los otros. Bueno, tal vez solo Black Panther era Bucky, ¿no? En ese momento, pero, Sí. pero realmente ninguno quería hacerse un daño fatal. Ninguno estaba peleando así Ah, como que con todo, dirías. Sí, Pero también. dije, no, aquí es donde ya Iron Man se va a ir de que al infinito
en ira y todo el rollo porque pues le van a matar a su amigo. Y no se muere, que tú dices, ok, mira, no me voy a enojar. Y bueno, pues sí, como dice Lauro, tiene sus consecuencias porque creo que en Endgame todavía tiene como que estas piernas prostéticas. Como que todavía sí se le ve que sigue con las secuelas. No, y fíjate que... bueno, sí. Y pues casi todo el equipo de Cap pues son prófugos de la ley. O sea, realmente no se resuelve eso para muchos personajes. O sea, Natasha se muere siendo prófuga, ¿verdad? Digo, ya después es de que era una heroína y no sé qué, pero en vida pues era prófuga de la ley, ¿no? O sea, y pues Hawkeye también y todos. O sea, sí hay consecuencias para ellos también desde ese punto de vista. Pues en Ant-Man él tenía arresto domiciliario, ¿no? Por estar ahí. Por lo que hizo en esta película, correcto. Y pues Bucky estaba escondido en Wakanda, ¿no? También. Era asilo político ahí. Sí. Qué ironía. Sí, un poco irónico, pero pues es algo muy importante para el arco de Black Panther, ¿no? Donde aprende a perdonar y aprende a hacer todo esto. O sea, creo que contribuye mucho al personaje que él haya hecho eso. Sí, de hecho como que se ve su avance. Eso. Y recuerdo otra polémica que hubo que era justamente cuando se revela lo de la madre de Iron Man. Okay. Porque no recuerdo si fue en ese mismo año que salió Batman v Superman. Sí, cierto. Y recuerdo que había gente con el descaro de decir, ven, ellos también lo decían de que, no manches. De que en uno, estos dos tipos están intentando matarse y las mamás se llamaban igual. Y en otro él acaba de descubrir que ese tipo de ahí de que mató a su mamá, o sea, lo acabo de descubrir en ese momento. Sí, no. O sea, no me vengas a decir que es lo mismo. Sí me acuerdo, fíjate, porque esta película, pues, 1000 veces mejor que Batman v Superman, ¿verdad? Obviamente. Pero pues bien triste porque pues Batman y Superman son dos de los personajes más grandes de la cultura pop y cómo arruinaron eso y cómo lograron hacer esto bien. Sí estuvo muy, muy diferente eso que pasó. Sí, pues nada más 10 años antes de que saliera esta película, no te hubieras imaginado que la que iba a tener a todo el mundo viéndola y súper bien recibida y todo, iba a ser Capitán América contra Iron Man en vez de Batman contra Superman. O sea, sí, claro. Es algo que en 10 años, en menos de 10 años, no te hubieras imaginado. O sea, es algo completamente diferente lo que sucedió ahí, la verdad. Sí, nada que ver un universo y el otro. Y sí, la verdad es que es tomar un elemento narrativo completamente fuera de contexto el querer compararlas. O sea... Sí. Nada que ver una cosa con la otra. Realmente es casi como decir, es que los dos tenían mamás. Y es como, pues todos tienen mamás, güey. O sea, la neta es que... Sí, o se estaban peleando entre ellos, tenían conflictos. Como, pues, sí, X. Sí, o sea, nada creo que que ver. Esa diferenciación que la misma gente hacía habla mucho de la calidad de la escritura y de la representación de los personajes en Civil War. Porque, pues sí te la creo, o sea, ese conflicto que tiene Iron Man con Cap y Bucky al final, que al final él dice de que no te mereces ese escudo, de que mi padre te lo dio. Y al Cap le pesa y dice, no, pues... Tómalo. Ten tu escudo pedorro. Sí, no, o sea, sientes donde se quieren matar, ¿no? Ahí es de que alguien se puede morir en este momento, ¿no? Sí, pues Cap también le está dando, o sea, ya cuando Tony dice... de que Friday, de que analiza su patrón de golpes, pues el vato ya le está dando bien recio, o sea, ya no se está guardando los golpes. Sí, cuando Cap lo tiene sin la máscara y que le está haciendo así, la escena te hace pensar que le va a hacer en la cabeza, ¿no? Entonces que le haga en el pecho está bien loco. Sí. Qué buena referencia al cómic también, a la batalla final. Sí, este cuadro súper icónico, ¿no? Donde donde le pues hasta lo detiene, ¿no? De que le hacen un poco de cámara lenta, mucho mejor de lo que hace Zack Snyder. Ahí cámara lenta en el que lo detiene con el escudo. Lásercito, el repulsor de Iron Man con el escudo. Y esa que dijiste ahorita de que ya no tiene la máscara y el Cap así, es justo como termina la batalla final en el cómic. Sí. O sea, obviamente un desenlace diferente. Aquí es la gente la que detiene al Cap. Y aquí es como que, no, o sea, el Cap no va a matar a Tony, de que nada más desactiva la armadura. Pero sí, o sea, también sí siento que referencia muy bien el cómic en varias cosas. Como que sea su momento de dar hasta fanservice sin descuidar la escritura de la historia. Sí, es lo que te digo, está como la silueta o la forma de la historia
Y hay pues varias referencias, pero tampoco es un esclavo a esa historia original. Que digo, la verdad es que ni puede, ¿no? Porque, por ejemplo, ya cuando Tony empieza a perder la cabeza, ¿no? Que tiene a los villanos ahí con ellos y que manda a los héroes que no se quieren registrar a la dimensión Zona fantasma, negativa. a la zona negativa, perdón. Pues dices, pues ya el vato perdió la cabeza, ¿no? O sea, ya no sabe cómo lidiar con esto. Que pues realmente no sucede eso aquí, pero en gran parte porque no puede suceder, o sea, no hay nada de eso en el MCU todavía, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, ¿no? Digo, también pues, los villanos en el MCU casi todos los matan antes de, o sea, Volvemos a para la Crossbone. película, sí, o sea, no había repertorio de villanos a cual llamar, ¿verdad? Y registrar y todo eso. Dejaron vivo a Simo y qué bueno porque lo utilizaron muy bien es lo que iba a después. decir. También eso fue muy trascendental en esta película. Fíjate que es lo más rescatable de esa serie, de algunos diálogos que tiene Simo y algunos plot points que tiene ahí. En particular el diálogo de pero no hemos tenido otros Steve Rogers. Ese me gusta bastante porque habla sobre pues la persona en sí más allá de los poderes, ¿no? Que creo que es lo más importante aquí. Pero sí, la verdad es que sí, cierto, Simo es otra cosa que fue muy relevante después de esto. Lo que sí es que me pregunto si Cap hubiera defendido tanto a Scarlet Witch sabiendo lo que iba a hacer en Multiverse of Madness y en WandaVision y todo eso. La verdad es que en retrospectiva un poco turbio lo que terminaría siendo ese personaje, ¿no? Debía haber sido encerrada desde antes, te lo dije. Si sabía algo. Oh, no. No, pero es que esencialmente la película es eso, como en el cómic, de que el cómic recuerdo que tenía el lema de qué lado estás. Sí. Y hasta era muy curioso cómo te mostraban cosas en el cómic que decías, no, es que el Cap se está pasando. Ah, no, es que Iron Man se está pasando. Sí. Pero esencialmente sí entiendes el conflicto y tú dices, y sí dices de que, ay, es que, pues yo creo que sí me decantaría más por esto, ¿no? Que al final Sí. es lo que importa en el núcleo tanto del cómic como la película. Que si bien como dicen, es más fácil estar del lado del Cap en la película, cuando analizas ya ciertas cosas, que son cosas como lo que estaba mencionando de que, oye, pues ella sí tuvo la culpa de los que se murieron en la batalla con Hulk, y solo se salvó más gente porque Nick Fury llegó ahí de sorpresas a salvar gente, si no, pues todos los que estaban ahí se iban a morir, etcétera, etcétera. Pero analizas y dices, pues ya puedes ir pensando de qué lado estás, ¿no? Aunque algo que es muy cierto es lo que decía Lauro, de pues que al final también tus preferencias pueden nublar un poco de, pues que mi personaje favorito es Iron Man, entonces pues yo lo apoyo a él. O sea, sí, pero de verdad estás de acuerdo de que con eso, pues es Iron Man, ¿no? Si él está de acuerdo, pues tal vez por algo. Pues. También. Sí, sobre todo porque pues digo, creo que mucha gente vio esto de niño o de más joven, entonces pues a lo mejor no pensaba o no racionaba tanto las implicaciones de lo que estábamos viendo más que lo harían hoy en día. Sí, o sea, pues de hecho pues yo también hace muchos años que, digo, yo todavía en aquel entonces pensaba de que Team Cap y todavía lo pienso, pero definitivamente ha cambiado mi perspectiva en cuanto a, ok, definitivamente era un problema más complejo del que le daba crédito antes. O sea, eso sí me pasa bastante y luego también encuentro otras razones en las que Cap estaba en lo correcto que ni siquiera había pensado antes, ¿no? Como que pues si bien no ha cambiado mi perspectiva, o sea, más bien, si no he cambiado el bando o el final, ¿no? De la perspectiva, definitivamente ha cobrado muchos matices, ¿no? Claro. Sí, porque sí es un tema muy complejo. Pero pues ahí cuando ves a Daredevil y a otros superhéroes en el cómic ahí encarcelados, dices, no, esto ya se descarriló, amigos. Se fue muy lejos. Pero es que fíjate que también hay o sea, ahí es donde entran las diferencias con el cómic, porque tú dices, es que entiendo de alguna manera un poco más Iron Man en el cómic, porque si bien aquí en la película pues esta madre viene y habla de su hijo, sientes que como que no está tan apegado, dices, no, o sea, sí, qué pobrecito de él, pero estamos salvando el mundo de un robot, Sí. Pero aquí, Iron Man es un héroe muy público en el cómic y sí, siempre habla de las responsabilidades de que los Avengers, de que están para protegerlos. Y pues en el cómic como mueren niños y Iron Man va a dar su pésame y a decir, no, mi fundación va a ayudarlos y todo. Y ahí la madre
como que si sientes que le pega más porque dice de que, o sea, si tú eres un héroe, ¿por qué dejas que niños estén ahí de que haciendo estas cosas, básicamente? Me gusta mucho. Estás hablando de cuando le dan el juguete de Iron Man, ¿verdad? Sí. Que lo está viendo. Sí, está bien chida esa parte en el cómic. La verdad, digo, ajeno a la película, les recomiendo mucho el cómic de Civil War. Sí. Está bastante interesante. La verdad, muy, muy buen cómic. Tiene muy buenos momentos ahí. Y es como tú dices, o sea, tiene muchas matices porque, pues, un conflicto muy complicado porque, ¿cómo ignoras esto? O sea, de que unos superhéroes sin supervisión se enfrentaron a unos villanos que no estaban preparados, no tenían apoyo y acaban de morir 300 personas, de las cuales como 100 eran niños. Y tú esperas en serio que el mundo diga, no, que los héroes sigan así como están. Digo, sin mencionar que Ultron fue creado accidentalmente, ¿no? Por Tony Stark y Bruce Banner en esta versión. Entonces también dices, pues también ellos son responsables de eso, ¿no? O sea, este poder que tienen, pues es demasiado, ¿no? Es como si cada uno de ellos fuera, no sé, Oppenheimer o algo así, ¿no? Sí, y deja tú, pues ya ves que Natasha en Winter Soldier básicamente les dijo de que, pues nos necesitan, ¿qué van a hacer? O sea, no nos pueden decir nada. Es como... Y tú te pones a pensar y dices, oye, sí, ¿por qué ellos tienen la gema del infinito? O sea, ¿no le debe tener gobierno en una bóveda o algo así? Pero dijeron, no, nosotros la cuidamos, somos nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a crear un robot que va posiblemente a hacer un genocidio? No lo creo. Es que, digo, supongo que si lo piensas, también fue como que un trickle out del gobierno, porque en teoría Tony estaba muy metido con el gobierno por el complejo que tenían ahí de tecnología y de armas de Stark, ¿verdad? Como que él estaba muy metido. Entonces, supongo que él en cierta forma trabajaba para el gobierno desde un inicio. Y Capitán América también. Entonces, supongo que eso les daba cierta libertad, cierta área gris, ¿no? Creo que es cuando ya ves la imagen completa donde dices, ok, ¿en qué punto pues, sucedió Ultron? ¿En qué momento sucedió todo esto, no? Sí. Sí, pero creo que sí estaría un poquito más interesante a lo mejor ver un poco más de esa interacción con la gente como en la película. A lo mejor más tiempo viendo cómo reaccionó la gente normal o la gente que era como fans de los Avengers o así, porque siento que tal vez eso no lo vemos tanto aquí como en las películas individuales donde vemos a niñitos con escudos o con cosas de Iron Man, con máscaras de Iron Man. A lo mejor pudimos ver eso un poco más aquí para que se sintiera todavía más el dolor de que, pues nuestros héroes también se equivocan, ¿no? Sí, pues sí puede ser, la verdad, porque... Digo, lo que me preocuparía de agregarle escenas es que siento que está muy lean, está muy bien hecha como está. Pero sí, tienes razón, creo que algo que demostrar un poquito más el daño como moral más que otra cosa, ¿no? Sería interesante ver. Sí, es que por ejemplo, o sea, si tú te pones, nosotros por ejemplo confiamos en estos personajes porque nosotros los conocemos, vemos sus historias y decimos, no, o sea, él nunca sería malo. Es el héroe. Pero una persona externa, o sea, de ese mundo dices, oye, pues que no todos son muy poderosos y de verdad nadie los regula, nadie los controla, sí, básicamente pueden hacer lo que quieran, que tú dices, bueno, ponle que tal vez nadie desconfía del Capitán América, de que, pero oye, que esa tipa de rojo y su hermano no eran enemigos, no estaban atacándolos en África, de que no estaban peleando con ellos hace tiempo. Sí. O sea, como que tú dices, si fueras una persona normal en ese mundo, tú dirías, ¿no quisieras que tal vez tuvieran algún tipo de regulación o que sabrás que enfrentarán consecuencias si se equivocan, como los policías, bomberos, etcétera? Sí, que de hecho pues eso después se burlarían mucho, o a lo mejor, digo, ya habían salido muchos de esos para este momento, pero cómics como The Boys o Invincible o cosas así como que muestran ese tipo de cosas como más realistas o más las repercusiones de que, oye, ¿qué tal si ellos son malos? A ver qué pasa, ¿no? Sí, pues de hecho el cómic de Civil War creo que no es tanto más viejo que The Boys, por ejemplo. Sí. Creo que más o menos son de la época, entonces sí, definitivamente es cuando se deconstruyó esa parte como más optimista de los superhéroes y todo eso, y se vio, pues sí, si los transfieres al mundo real es como esta persona llega con un traje de colores y está bien sonriente y saludando y todo, y es de que 1000 personas murieron ayer y esta persona está involucrada. ¿En mi pelea? What the fuck? Sí, no.
que justo lo que dice Lauro sí se aborda en algunos cómics que tienen que ver con Civil War. Que en este caso es un periodista, Ben Ulrich, que está entrevistando gente de que, oigan, ¿y ustedes qué piensan de este conflicto? Y sí te están mostrando las perspectivas de gente normal de que dicen de, no, oye, pues qué bueno que ya una ley los va a regular, de que el otro día en esta tienda pelearon de que el seguro no me lo quiere hacer válido porque pues no me aseguran contra metahumano. Y yo como le reclamo a Spider-Man de que ya no tengo trabajo y eso. Y otros de que no, yo no confío en los policías, de que los héroes me han ayudado más realmente y así. Y hay algunos que sí dicen cosas que tú dices, "Ay, es que es difícil estar contra esto de que, oye, o sea, los niños básicamente son como armas vivientes. ¿No debería haber de verdad alguien que los capacite o les diga que no usen sus poderes así hasta que tengan mayoría de edad? No sé. Que creo que es una de las cosas con las que Iron Man manipula a Spider-Man, de que él mismo admite de que no, sí, si hubiera estado más capacitado y entrenado, muchos de mis traumas básicamente no hubieran pasado, ¿no? Sí, que está bien interesante porque es justamente en este cómic de Amazing Spider-Man, es la perspectiva de él en Civil War. Está bien interesante porque abordan ese aspecto donde él se siente, pues todas estas cosas, ¿no? Donde pues Spider-Man tiene algo muy particular en que fue muy joven cuando empezó a ser un héroe. Tenía 15 años. Y aquí hablan de eso. Que es como pues el aspecto traumático, ¿verdad? De por qué decide unirse ahí con Iron Man. Pero luego también muestran algo que a mí francamente me da algo de risa, de que salen estos villanos de Spider-Man pues básicamente ofendidos de que él tenía 15 años, de que creo que es Doc Ock, el Doctor Octopus, el que dice, espera, haciendo cuentas, la primera vez que peleé contra Spider-Man y me ganó, él tenía 15 años, o sea, me ganó un adolescente, me ganó un puberto, o sea, qué humillación, ¿no? Y también está medio chistoso ese aspecto del cómic. Como algo chistoso también, que no es chistoso en el cómic porque sí lo manejan como algo muy serio, pero muy chistoso que Jameson lo demanda de que por mandarle fotos de él, de que dice, esto es fraude. Me estafó. Sí, pero pues en realidad, ¿cuál es el crimen? Pues técnicamente, ¿no? Pues, yo no sé. Selfies ahí. Sí, me da mucha risa la parodia que hacen de eso en Superhero Movie. Que literal es solo una selfie de que sale el vato. Y está muy chistoso eso, la verdad. Está chido. Eso que dijiste de que se quejan los villanos de que o de que descubren que era un niño, me recordó mucho a la escena de Spider-Man 2 cuando salva ahí el tren y luego lo ve la gente y que la gente comenta de que es solo un niño, tiene la edad de mi hijo, no sé qué. Señor, ¿de qué? Quieren que nos creamos que Toby que era un preparatoriano universitario. Ahí sí no le creíamos. Pero sí, o sea, el cómic lo que tiene es eso de que pues por ser un cómic, por ser algo que se preparó hace mucho, tenía como que más matices que la película. Pero si bien yo creo que la película está muy bien, creo que sí apoyó a Laura en el que mostrar un poco de la perspectiva de qué pensaba la gente, de algunos sucesos, de qué pasó, de qué pensaban de los acuerdos. Hubiera estado interesante. Sí, de hecho. Porque es eso, o sea, es lo que digo, nosotros conocemos a los personajes y por eso sabemos que ellos no son malos, no se van a corromper. Bueno, nos podemos equivocar, ¿no? Yo no pensé que Wanda se fuera a convertir en lo que se convirtió, ciertamente. Pero las personas, digamos, de su mundo que no los conocen, pues no saben qué onda con ellos, solo saben que son súper poderosos y nadie los controla. Entonces, como que eso hubiera tal vez agregado más matices. Pero la película, para mí, es buenísima. No se me hace mejor que Winter Soldier, porque el fanservice no es suficiente para una buena historia, para mejorar una muy buena historia. Pero sin duda es la segunda mejor del Cap. Bueno. Y fácil en el top también de las mejores del MCU. Pero yo te diré algo que a lo mejor es más controversial que decir que esta es mejor que la 1. Y es que creo que esta es una de las mejores trilogías de superhéroes. Y creo que cuando salió era la mejor trilogía de películas de superhéroes. O sea, creo que por ejemplo Guardianes está bastante cerca. Otras no cuenten, por ejemplo Avengers realmente es una tetralogía, ¿verdad? Porque son 4, no 3. O sea, hay unas que no cuentan por ahí y allá. Pero creo que esta es una muy buena trilogía. Y creo que es mejor que por ejemplo la de Dark Knight. Creo que es la otra contendiente ahí en esa época. En mi opinión esta es más sólida. Es que en la 3 él le va muy mal. Sí, es como Iron Man que dirías, bueno, es que si la 3 estuviera mejor, pero dices, no, también la 2 no estaba tan chida. Sí, en Iron Man
Dark Knight es mejor que todas estas, pero Dark Knight Rises es peor que todas, entonces ahí como que se nivela. Sí, supongo que se nivela. La verdad es que si alguien me dice que es la de Dark Knight, tampoco digo de que, no, que es esa opinión, no, nada por el estilo. La verdad es que siguen siendo muy buenas películas. Dark Knight Rises tiene muchos problemas, pero sigue siendo entretenida, sigue teniendo varias cosas padres. Sí. Pero sí, creo que más que nada ver la historia del Cap en esta trilogía me gusta bastante y me gusta... Digo, a pesar de que Civil War y Winter Soldier se parecen más entre ellas que con First Avenger, creo que las tres tienen cosas muy distintivas que pasan en ellas. Hay una evolución muy clara del personaje y en general me gusta bastante cómo ves esa trayectoria, ¿verdad? Digo, ya después, a lo mejor Guardianes es otra que diría que es un contendiente. Ahí la más flojona siendo la 2 tal vez. Pero igual bastante sólida en comparación a otras sagas. Porque sí, creo que... ¿La de Spider-Man? Sí, la de Spider-Man es otra que diría que es muy buena, la de Tom Holland. Sí. Pero sí, o sea, creo que en este momento era la mejor de las que habíamos visto. Pues es que estaba solo la de Iron Man, que la 2 y la 3 fueron muy flojas. Y estaba Dark Knight, estaba Spider-Man, las de Tobey Maguire o Raimi. Sí, yo pensé que del MCU. No, del MCU no. O sea, esas sí creo que se dan un tiro. Las de la trilogía de X-Men. O sea, había... Casi todas las trilogías que hay ahorita ya las había en aquel entonces, ¿verdad? Salvo Spider-Man y Guardianes. Pero sí, creo que esta estaba bastante mejor. ¿Sabes cuál es el problema? Que todas esas trilogías tenían una que era mala. Sí, tienen una y al menos, que horrible. Y que el Capitán América, la 1, que sería la menos mejor, solo era regular, pero no dirías que es mala, dices, la verdad como introducción y todo está muy bien. Ya que las demás sean mucho mejores, no hace que esta sea mala. Pero pues por ejemplo, X-Men 3, Spider-Man 3, Spider-Man Rises, Iron Man 1 y 3, digo 2 y 3, 2 y 3. Sí. Entonces como que sí dices de que no, o sea, esta se mantuvo, además de constante, fue creciendo y pues yo diría que por eso es la mejor trilogía. Sí. Entonces. Sí, también lo creo, la verdad. Sí, la constancia ahí le ayuda mucho. Sí. Y pues como dices, realmente creo que el segundo personaje que más evoluciona en el MCU hasta Endgame es el Capitán América. Porque primero creo que sí es Iron Man, definitivamente es el que le metieron más protagonismo en general en el universo. Sí, sin duda alguna. Sí. Todo para encaminarlo a ese final, ¿no? Sí. Que de hecho estuvo muy interesante, o sea, también tratándola como trilogía, también fue muy un final para Capitán América hasta que regresó en Infinity War, o sea, sí dejó de salir entre comillas por un par de años antes de que tuviera ese final. Sí, sin duda. Verlo ahí, ese gap con que sale Spider-Man, la de Homecoming, salen ahí varias cosas y pues él no aparece. Bastantes. Y luego ya cuando lo volvemos a ver que tiene la barba y el cabello largo, es como, oh wow, no es el mismo individuo que terminamos de ver aquí, ¿no? Sí. Ha pasado por mucho. Hablando del final, algo que sí no estoy de acuerdo en esta película es justamente el final de cuando le manda esta carta el Cap. Porque siento que pierde muchísimo peso de que, pues todo lo que fue el conflicto, de que básicamente es oye, sé que nos peleamos, pero realmente seguimos siendo compas y si me compas me llamas, como que de que siento que eso sí le bajó mucho a todo el drama que se creó, a todo el conflicto, etcétera. A mí sí lo perdona muy rápido, tanto, ¿no? Como de... Sí. Porque creo que hasta Iron Man sonríe, así de que, sí. Es como que, oye. Sí, igual y fue un poco rápido. Eso, pero creo que al menos en espíritu entiendo perfectamente el sentimiento de, pues, o sea, por encima de todo está el ayudar a la gente y el proteger al mundo y todo eso, ¿no? Creo que al menos en ese punto tiene sentido. Pero hasta hubiera estado interesante, ¿no? Imagínense que se hubiera quedado así de que no se perdonaron ni se odiaban, que tuvieran que pedirle ayuda al Cap en Infinity War. Sí. Porque sí le agregaría otro peso interesante. Bastante. Creo que le hubiera dado más peso a cuando vuelve Iron Man, que es cuando ya al fin se vuelve a encontrar con el Cap. Que es cuando le empieza a reclamar de que... Sí. Es cierto. Entonces... Sí, a lo mejor también ver a Rhodes
empezara a rehabilitarse en la misma película. A lo mejor y fue un poco rápido, a lo mejor hubiera sido mejor verlo hasta la próxima. Pero al mismo tiempo entiendo que les dio miedo dejarla ahí muy sombría y al final, ¿no? Sí, pues sí. Digo, Rhodes tiene una escena muy chida en Infinity War, ¿verdad? Donde están en Wakanda. Sí. Pero luego arruinaron su personaje, entonces a lo mejor lo hubieran matado de aquí una vez. Es algo que me cruzó por la cabeza, Sí, creo que tienes un punto por ahí. A lo mejor hubiera sido mejor que lo mataran ahí en la pelea del aeropuerto. Pero es como dices, luego no iban a poder darle esa nota así de final medio feliz, de que esperanzador. Porque yo creo que ahí sí una carta no hubiera sido suficiente para Iron Man dijera de que no, sí, somos amigos. Sí. Algo que quería mencionar del cameo de Stan Lee, que de hecho en muchos episodios que hemos hecho, después que los hacemos, me molesto conmigo mismo que no menciono los cameos de Stan Lee. Pero aquí lo menciono por una razón que... Digo, ahí sale, creo que es un repartidor de FedEx, ¿no? Y que dice Tony Stank en vez de Tony Stark, ¿no? Ahí ese es el chiste de que Tony... ciego. Apestoso, supongo. Pero Robert Downey Jr. en una entrevista ahí con Howard Stern, ¿no? Menciona que... pues hace la primera toma y dice Tony Stank, ¿no? Y que bueno, vamos a volver a hacerlo para tener otra, ¿no? Y que en vez de decir Tony Stank, dice Robert. Y dice Robert Downey Jr. de que ¿qué nivel de adopción del personaje he llegado, ¿no? Donde hasta el vato que lo creó me confunde con el personaje. Dice, es muy extraño como que ese sentimiento. Y la verdad se me hace bien loco porque sí, la verdad es que en la cultura popular cambió o más bien Iron Man se volvió Robert Downey Jr., ¿no? Es algo bien interesante eso. Sí, yo creo que la gran mayoría de las personas cuando piensan en Iron Man piensan en él. Digo, creo que no hemos hablado de las películas en el podcast, pero definitivamente no lo hemos hecho. De los personajes del MCU, al menos sí es el que tiene más ligado el personaje con él como actor y con su interpretación. Yo como lector, y que Iron Man desde hace mucho es mi personaje favorito de los cómics, yo cuando lo leía, previo a la Civil War y después, sí tiene una personalidad todavía bastante... ¿cómo lo puedo decir sin que sea grosera? De que es como que prepotente, vamos a decirlo prepotente, ¿no? O sea, y sí es un poco más, no desagradable, pero más, bueno, puedo decir mamón. Sí. Era un poquito más amargo también, ¿no? Un sí, poquito más amargado. Sí. O sea, sí se y nota ya después de... Ajá. No, ¿ya después de qué, perdón? Después de Robert Downey Jr., de que empiezan a ya reconocerlo a él como el personaje, sí le dan como que este pequeño cambio de aire al personaje, de que ya en vez de ser mamón es más bien sarcástico, es un poco más agradable y todo eso. Que de alguna forma siguen manteniendo al Tony Stark de antaño, pero sí ves ese cambio de que, o sea, ya se volvió más agradable también para que el público no lo odie en los cómics, porque sí es muchísimo más serio y todo este rollo. Sí. Pero sí, se nota realmente cómo cambió el personaje, cosa que siento que no pasa con Capitán América, porque creo que representa muy bien al Capitán América de los cómics, sí. Entonces no tienen que cambiar al Capitán América de los cómics, ¿sabes? Sí, por ahí creo que en los cómics les gusta mucho retar a Capitán América en maneras un poco más absurdas, no tanto morales, o sea, como que por lo mismo del personaje no pueden retarlo todo el tiempo moralmente, entonces pues sale que o lo matan y llega alguien más a ser Capitán América, ¿no? Que hicieron con Bucky un tiempo antes de que fuera Sam, o sale que un agente de Hydra está fingiendo ser él o un Skrull o algo así, ¿no? Como que no evoluciona él porque el personaje medio es el chiste no evolucionar tanto, ¿verdad? En partes. O sea, más bien pues de hecho lo dicen en esta película, ¿no? De hacer como un árbol y no moverte, el que decirle, no, tú muévete, tú cambia, ¿no? Creo que eso es un poco Capitán América, ¿no? En resumen, ¿no? O sea, como ya está en un estándar tan alto de que ya desafíos morales tú dices, no, o sea, pues él va a hacer posiblemente lo correcto porque sabes cómo es el Cap. Exactamente. Entonces tienen que ser otras cosas con lo que lo desafíen. Sí, tienen que ingeniárselas ahí para ponerlo, o sea, para poner a alguien en ese traje con el escudo, pero en una situación incómoda, ¿no? Sí, ¿no? Lo cual es difícil. Que de hecho
había muchas polémicas con los cambios del Cap. Primero, pues, después de su muerte en Civil War, que es Bucky. Que sí había como que, tanto en el mundo del cómic como en el mundo de afuera, decía de que, oye, pero no era un asesino, de que... Sí. Y bueno, es parte del conflicto de su personaje. De hecho, Está bien interesante, la sí. verdad. Y él nunca se hace, créeme, merecedor de ser portador del escudo. Y casi de que cuando vuelve Steve es como que... Sí. Tú eres el Capitán América. Sí, pues Natasha medio lo gaslightea para ser Capitán América, perdón. Me acuerdo un poquito del cómic que él fue medio engañado a ponerse el traje y todo eso. Está interesante, la verdad. Creo que querían fingir de que Steve seguía vivo y por eso se puso el traje. Algo así había pasado. Está interesante, la verdad, pero sí, y también creo que Sam tiene más sentido que él sea el capitán, el nuevo capitán, la verdad. Creo que eso es algo que lo mencioné en el episodio de Winter Soldier. Es algo que tuvieron que retractar en los cómics, donde no, mejor es Sam, ¿verdad? Y aquí desde un inicio, como ya habían pasado por eso en los cómics, fue de que no, pues obviamente va a ser Sam una vez que Steve deje de serlo, ¿no? Tiene más sentido, la verdad. Sí, Bucky nunca debería de serlo, digo, al menos con lo que vemos aquí en las películas. No, y en los cómics es peor, la verdad. Sí. Hace mucho más cosas malas en los cómics. Que digo, al mismo tiempo no es su culpa. Y puedo entender por qué los escritores piensan que es una buena idea. Porque es muy interesante ver a alguien intentar redimirse, ¿verdad? De cierta forma, esta segunda oportunidad. Claro. Y luego también pues está a lo mejor más arbitrario, pero pues el hecho de que él fue el protegido de Cap en la Segunda Guerra y todo eso, también está pues más interesante, ¿verdad? Ese aspecto también de pues intentar llenar los zapatos, ¿no? Pero pues últimamente tiene más sentido Sam. Sí, es que puede redimirse y todo y hasta terminar siendo un antihéroe o llevar otro mantle o ahí, pero el Capitán América sí es como que muy sagrado, muy puro, como que para cualquier vato lo sea, ¿no? Sí. De hecho es eso, o sea, por ejemplo, Bucky, aunque se redime en los cómics, él sigue teniendo un gatillo muy fácil, o sea, ya es como quien dice un héroe o antihéroe, y sigue teniendo un gatillo muy fácil y tú dices de que no, por eso no puede volver a ser el Capitán América, o sea, a él se le facilita más de esta forma, ¿no? Sí. Y hablando de legados, es muy curioso que en las películas no fue hasta Endgame que intentaron buscar un reemplazo de Steve Rogers, o sea, como que sí mantuvieron ahí muy sagrado todavía el Capitán América pese a su traición. Bueno, también pues como que se va a entender que Tony tiene guardado el escudo, ¿no? Ahí lo tenían en game para su niña, de que jugara como tenía. Pero sí, es interesante eso de que dicen, de que, bueno, o sea, aquí en los cómics luego lo intentaron reemplazar para que la gente no pensara y luego pues ya se descubre, pero pues ya es el nuevo Capitán América. Y aquí dijeron de que no, o sea, Capitán América nada hasta Endgame, de que ni un posible sucesor ni apariciones, como que dices. Sí, cierto. Y algo que me acordé ahorita es el marketing de la película, me encantaba también. Está bien chido. Recuerdo que había uno donde Robert Downey Jr. y Chris Evans estaban peleando por una dona. Sí. Y ahí estaba Wanda de que atrás comiendo, de que viendo, de que... Sí, estaba muy divertido, la verdad, ver eso. Sí, siento que ya no vemos tantas cosas así. No, ¿verdad? Como que ahora son los trailers y alfombra roja y así, pero... Su entrevista con Jimmy Kimmel o... Sí. No sé, y ya. Jimmy Kimmel. Es que como que... Pues bueno, al menos en este momento sí necesitaban vender mucho las películas. Digo, a lo mejor otra vez en este momento lo necesitan. Sí. Pero después ya era como de, no, pues ya, todos van a ver las películas de Marvel, ¿no? Es como de, ya, ¿qué más le hacemos? ¿Qué van a hacer? Ver las de DC. Sí. Que DC también intentaba cosas así en ese entonces. Me acuerdo Batman v Superman tenía algunos clips muy divertidos por ahí, ¿no? Jimmy Kimmel sale en uno de ellos. Cringe el vato, pero el clip está muy bien. Sí, fíjate que supongo que lo que hacen ahora es ir a un podcast, ¿verdad? Pero no es lo mismo en cuanto a, mira este clip, de que es como... A lo mejor hay un clip que está interesante, pero además tiene que ser alguien muy gracioso, muy entretenido que lo haga, ¿verdad? No sé, Conan O'Brien o así. Es más difícil en un podcast, ¿no? Enos aquí. Sí, porque aparte no están guionados, ¿no? O sea, que quién sabe qué van a decir. A lo mejor lo pueden traer planeado y todo, pero si le sale mal, o el cómo lo dicen o qué dicen, va a salir el efecto contrario incluso.
Sí, que de hecho ha pasado, donde algún actor de la película sale a hacer entrevistas y está diciendo o que el material original es anticuado o que nunca había visto la película o lo que sea, ¿no? Por ahí, digo, pueden insertar aquí el caso que quieran. Ha pasado más de una vez, ¿no? Pero Blancanieves creo que es uno y así, está chistosón. Las películas de Resident Evil que nunca jugaron los juegos. Sí. Bueno, eso era muy claro, ¿no? Sí. Sí, también los que hicieron la serie de Halo, casi era como que un punto de orgullo de ellos, de que yo nunca he jugado un juego de Halo y es de que, ¿qué haces aquí, no? Sí, y porque tú eres el encargado de eso. Sí. Y fíjate que también puede ser el efecto contrario, pueden decir algo pues, que puede decir de que, no, él sí le sabe, él sí conoce. Algo que, por ejemplo, se me hace muy curioso así actual es lo que dijo el actor de Falcon, se me olvidó ahorita su... Anthony Mackie. Anthony Mackie. Embrujado. Donde hablaba justamente eso de que no, es que el Capitán América es más que solo el soldado de Estados Unidos, de que es un protector del mundo y la nación. Así. Y por alguna razón la gente se le fue encima y es como que, o sea, literalmente el Capitán América Steve Rogers lo ha dicho, lo han dicho en las películas. Literalmente hay una película de la que estamos hablando donde se puso en contra de su gobierno porque no estaba de acuerdo, porque la libertad y la gente, de que no al gobierno. Sí, fíjate. No, y también en Avengers, digo, en Capitán América, el primer Vengador, el Red Skull tiene un diálogo que dice de todas las banderas que representas o algo así, que dices, pues desde la primera vez que sale el vato ya le dijeron eso, o sea, y es verdad, o sea, desde cuando acá es algo nacionalista, ¿no? O sea, todo lo contrario. O sea, Capitán América fue creado para pelear contra nazis, o sea, no fue para proteger la tierra nacional o algo por el estilo, o sea, es algo más complejo que eso y más unificador que eso, ¿no? Sí, como que no sé si la gente ahorita quiere encontrar a los actores equivocándose o algo y demuestran que realmente no saben o del personaje o de las fuentes o cosas así. Sí puede ser, la verdad es que no me sorprendería. La gente suele actuar en mala fe cuando pasan este tipo de cosas. Digo, pues es la gente encontrándolo, intentando un error a todo. Recuerdo que se comparaba mucho también, hablando de esa época, de Batman v Superman y Civil War. Que en Batman v Superman dices de que, o sea, el plan del Lex Luthor está exageradamente complicado y todo es muy conveniente para él. Y había gente que decía, no, lo de Simo también. Y es como que, pues que a Simo al menos sí vemos pequeñas escenas donde vemos que está haciendo cosas y luego vemos el resultado de esas cosas. Sí, 100%. Entonces como que tú dices de que... No, y es que la verdad, Lex Luthor en esa película se ve que es como un berrinche. O sea, no ves la motivación real por ahí, ¿no? O sea, la verdad es que ni al caso compararlo con Simo. Simo, sobre todo al final de la película, que él, pues lo ves que se intenta quitar la vida. O sea, Black Panther es el que lo detiene, ¿no? De que no, tienes que vivir las consecuencias de lo que acabas de hacer. Está bien chido eso, la verdad. Consecuencias. Pero, sí, está bien chida esa escena. Pero dices, el vato se iba a suicidar, o sea, qué cosa más oscura, ¿no? O sea, no había recompensa para él al final de su camino. Es algo bien interesante. Pues es que la manera en la que mata o tortura, ya no sé, al de los primeros ahí que tiene colgado al revés y que le está llenando de agua, está bastante pues, heavy. Loco cómo lo mata, ¿no? Sí, luego también cuando crees que él va a reclutar a los otros soldados del invierno y en realidad solo los quiere matar porque quiere deshacerse de todos estos metahumanos, está bien interesante porque siento que es cuando terminas de comprender al personaje. Que sí, ese es otro plot, porque creo que cuando se revela lo del búnker, todos estamos de que, no, mira, ya se van a unir porque van a pelear contra este ejército de super soldados malvados. Y llegas y ves que están muertos y dices, ok, bueno, aquí está pasando algo que no preví que iba a pasar. Es cierto. Sí, está bien loco, la verdad. Sí, no, muy bien manejado ese aspecto en la película, la verdad. Diría que Simo también es de los mejores villanos del MCU en general. Sí. O sea... Pues como no diría que a nivel de Thanos, obviamente, pero... Sí, pues mira, fue antes de que conociéramos a Thanos bien, y fue antes de Killmonger. Entonces yo creo que este era el mejor hasta ese momento, la verdad. O sea, a lo mejor podrías decir Loki en cuanto a que es alguien muy carismático y todo, pero creo que como villano, Simo estaba bastante arriba. Sí, de hecho sí. Ultron definitivamente, ¿no? No, a pesar de que... En la semana de Ultron.
Ni Yellow Jacket, ni... Dave Spader o James Spader, ¿cómo se llama el que hace la voz James de Spader, James Spader? James Spader. Hace un muy buen Ultron en cuanto a la interpretación, pero el guión no le dio gran cosa, la verdad. No ayudaron al compadre. Lo de Iron Man, pues realmente solo el de la primera, Wadaya, me parecía bueno. Ya sí, los otros, Iron Man sí, no tuvo muy buenos villanos. No. I want my bird. ¿De qué? El mandarín. Ay. El mandarín. Thor 2 bien chafo. Sí, Thor es fecha que no ha tenido un buen villano. Malekith se llama, ¿verdad? Malekith, sí. y luego ¿cómo se llama el de la 3? Bueno, es que en la 3 realmente... La 3 todavía no salió, ¿no? Hela. Ah, sí, Hela. Y... bueno, Hela sí fue buena villana. Sí, nomás que sale como 5 segundos. Sí, nada más. Ronan de Guardianes también, como que... Un poco X. Lo que le hicieron a Ronan también es muy triste. Pero creo que esa... Guardianes donde sí tiene muy buen villano es en la 2. A mí me gusta bastante Ego. Sí. Muy buen villano. La verdad, digo, ya hablamos... No es cierto, no hemos hablado de Guardianes 2. A lo mejor deberíamos hablar de ella en un punto cercano. Uh-huh. Pero sí, muy buenos diálogos y muy buena onda que trae ahí. Muy malvado. Sí. Esa escena de me rompió el corazón tener que hacer esto, es como que dices, el que le dice, me dolió el corazón tener que ponerle ese tumor a tu mamá, de que a la madre, pinchate enfermo. Sí, la baleada que le da Peter Quill está más que justificada. Fíjate que es eso. Siento que se ha perdido un poco de eso en las películas actuales, esos momentos muy emocionales. O sea, tal vez No Way Home, con lo de la tía May y todo eso. Pero, por ejemplo, aquí, si mal no recuerdo, a Iron Man en esta película lo presentan haciendo el holograma de sus padres, ¿no? Que de hecho lo hacen a propósito para que pues sea más... lo sientas más reciente y más fuerte el golpe después. Sí. Pero luego, pues T'Challa de que sí se le ve triste y obviamente después enojado por lo de su papá. La revelación de no me salgas con mentiras, Rogers. Porque tú lo sientes así, esos momentos emocionales que dices, y pues pobrecitos, la verdad, de que sí me siento mal por ellos. Sí. También fíjate que una que siento que es muy sutil, pero está muy padre, es la primera vez que Cap habla con Bucky en esta película. Porque le dice, ¿con cuál Bucky estoy hablando? Y luego ya de que le dice algo que solo Bucky sabe. Y dice, ok, si eres tú. O sea, pero el vato sí se ve como que... De que está a punto de pasar, ¿no? De que también... Sí, ¿no? Está llena de cosas muy, muy padres emotivamente hablando. Que sí, creo que en futuras películas... Y en películas también de esta época del MCU. Y como que ya veíamos otras películas tener demasiada comedia. Como que ya no tomar en serio momentos que sí tienen que tomar en serio. Y esta película todavía no comete esos errores, que creo que funciona muy bien, la verdad. Es lo que eleva a una película a lo mejor de ser sólida o ser buena o palomera a esta película la voy a seguir viendo 10 años después porque sigue siendo algo muy especial, ¿no? Creo que eso es lo que cambia mucho cuando ves este tipo de películas. Claro, sí, y tiene que estar bien construida desde un inicio, porque a lo mejor pueden intentar hacer esos momentos emotivos, pero si en ningún momento lo construyeron de esa manera, pues se va a sentir como muy X ese momento. Sí, tienes toda la razón. Y tienen el beneficio de tener las otras películas como contexto, pero también, ahorita Witsi mencionó algo muy bien, que la película es muy inteligente en darte pedacitos que te van recordando o te van informando de que quieren decir estas cosas para cada personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando está T'Challa hablando con su papá, que el papá le dice que, oye, vas por buen camino, o sea, como que vas bien, ¿no? Pero cuando se muere, T'Challa dice, no, pues mi papá pensaba esto y creía estas cosas y no sé qué, pero yo no soy mi papá. O sea, como que esa distancia entre el rey que él debería ser y el rey que se estaba convirtiendo todavía no estaba donde debería estar como para tomar la decisión correcta. Entonces, pues vemos donde se descarrila, ¿no? O sea, también está muy interesante eso con T'Challa. Y lo puedes ver con varios personajes también. Con Scarlet Witch, ¿no? Que, pues, el que apenas estaba sintiendo parte de una familia y esa familia se desmorona, ¿no? También, pues, fue difícil para ella, ¿no? Y, pues, todos estos personajes.
creo que sí hay escenas donde te muestran como que siente un poco de culpa, de que no, es que pues ella es la que detona básicamente aquí el conflicto. Ujú, Y sí, como que empieza a hablar con Visión y luego con Clint, así como que sí crean estos momentos con estos personajes, como que los sientes más humanos. ujú. Y fíjate que un gran trabajo de dirección, que es como que tú dices, o sea, ya tienen otras películas para trabajar con ellos, pero por ejemplo T'Challa, que es lo que dijo Laura, de, o sea, después de esta película tú ya esperas ver una película de él, Sí. porque en lo poco que apareció lo manejaron también que dices, no, o sea, acaba de tener un viaje emocional y que apareció 15 minutos tal vez en la película, de Sí. que ya quiero que ver qué hacen una película completa con él. Sí. Que Black Panther 1 también es una muy buena película. Sí. Sí. Entonces, Sí, la primera es muy, muy buena. Sí, la verdad es que sí, está ese personaje. Yo creo que este fue el punto donde más coraje me dio que Johansson no tuviera una película de Black Widow para ella. Porque Ujú. ella estuvo dando el 100%. Pues ya a este punto era casi una década, ¿no? Bueno, no es cierto. De Iron Man 2 no. Pero, o sea, tenía como unos 5 años de estar haciendo el personaje. Y siempre con ganas. O sea, siempre con algo muy interesante, ¿no? También en Avengers 1 y todo. Como que ya para este punto era de que en serio no le han dado una película a Black Widow. O sea, está bien loco. Sí. Y ya para cuando se la dieron fue de que el peor momento posible, ¿no? Ujú. ¿ya para qué? Casi Tanto creo. así que Black Widow es medio secuela de esto también, ¿no? En algunos Sí, sentidos. porque justo estaba escapando. Sí, Ujú. o sea, ya para cuando salió ya se había muerto el personaje. Pues, es como... Mm. Sí, demasiado tarde. Sí, no. Y luego en Que- plena pandemia y todo. O sea, el peor momento sí. posible. Efectos bien malos. También. Que diría que por lo mismo creo que Black Widow es de los personajes más débiles. Creo que lo más interesante es de que dices, oye, ¿por qué se hace Team Iron Man? De que luego es traidora, pero sí dices, Ujú. Ujú. sí veía venir que era una Sí. traidora, ¿sabes? Sí. Entonces, Sí, 100%. pero como que sí ella dice, hasta Visión siento que como es una máquina que se basa por lógica, tú dices, no, pues sí, o sea, él pues va a ser Team Iron Man porque como que si hay una mini escena donde parece que está pensando que, pues que según las estadísticas y esto y eso. Sí. Ujú. Creo que también Sí. dice una frase muy padre que es la de nuestra fuerza, hace que se rete Sí. que se haga retar, algo así. Sí. Ujú. Invites ¿no? Sí. challenge. Invita a algo otros así. a retarla, sí. Sí. Mm. Sí, no, la verdad es que está muy, muy padre la película. Hasta un Sí. poco filosófica en partes. Sí, es una película que lo tiene todo, básicamente. Hasta Sí. romance ahí. Con esta Sharon Carter, que retroactivamente es su Ah, sí, sobrina, cierto. un poco Sí, cierto. turbio. No lo Ujú. piensen mucho, igual que cuando Leia y Luke se besan, de que ignoren. Sí. No ¿Verdad? vean eso. Sí, está un poco chistoso, como retroactivamente se volvió turbio. Sí. Y creo que lo mencioné en el episodio anterior. Me pregunto si es algo donde cambiaron de parecer durante la producción de estas películas, donde en la primera no mencionan que Sharon es su sobrina. En esta película menciona ella de que por eso era un secreto que soy su sobrina, ¿no? De que es como, Ujú. espera un momento, entonces sí va a ser Un parte momento. de eso. Y es cuando se besa con Cap, ¿no? O sea, me pregunto si estuvieron rebotando internamente si él iba o no a regresar con Peggy al pasado, ¿verdad? Me pregunto si algo así estaba pasando donde, bueno, entonces que se quede con Sharon. Bueno, no, mejor no. Pero, Ujú. híjole, ya hicimos que se besaran. Sí, pero pues ni modo, o sea, ya ni modo, esto es otro. Supongo que fue algo así, no sé. Digo, no tengo el behind the scenes ni nada por el estilo, pero así se siente como fan, ¿no? Sí. Mira, yo creo, sinceramente, que inicialmente sí querían que fuera su pareja, pero luego ya cambiaron de opinión para que ya se fuera Peggy, porque luego no supieron qué hacer con Sharon. Sí. Porque ya en la serie de ellos, ese plot de que ella se hizo mala y todo eso, es como que dices, no, o sea, como que dijeron, no, pues no podemos olvidarnos de este personaje, así que a ver qué hacemos con ella. De que, Ujú, ¡ah! ujú. Pues, nada. Sí. Pues ni con Sharon ni con Peggy, ¿no? Porque luego intentan forzar este personaje de la Capitana Carter y Ah. nunca le sale. Entonces, Sí. como que, digo, su momento final ahí en Endgame, perfecto, ¿no? Pero ya Ujú. después de eso es como de, ¿y ahora qué? Sí, como que Que la no primera tendrían por la qué. primera vez que ves a la Capitana Carter es de que, cool, de que qué buena En What If, referencia, ajá. ¿no? Pero luego es de que, ¿otra vez? ¿Y otra vez? Sí, y otra Es vez. de que, what?
Y luego todas las veces se muere o le pasa algo malo o la riega, ¿no? Como que dices, ¿cuál es el...? ¿Es un fetiche? ¿No? Me lo estoy pasando bien raro, la verdad. Supongo que lo van a platicar ustedes cuando hagan The What If, pero personalmente creo que el error que tuvo esa serie es de que empezó a tener un personaje principal y era ella. Incluso si no hubiera sido ella, el que no fuera una serie antológica como se vendía, que se me hacía lo más interesante, fue como que error. Sí, la primera temporada no me gustó que al final conectaran todo. Porque es como, ok, no son varios what ifs, es un what if, ok. Bueno. Que, estuvo muy débil. Un pequeño puntito así de mi parte de los cómics, hablando de what if. Hay algo bien interesante con Civil War, porque casi todos los what if son eso, o sea, literalmente universos alternos que casi nunca se se mencionan en el universo principal. Pero el Civil War es canon, porque es Tony que va a la tumba de Steve después de que lo matan. Y ahí un espectro se aparece ante él, que le empieza a mostrar diferentes versiones de cómo pudo haber pasado el conflicto. En una te muestran que si todos los héroes se unían contra el registro, básicamente el cómo trataban a los mutantes, así ya iban a tratar a todos los metahumanos. Y al final los centinelas los acababan a todos. Luego era otro en el cual de que todos se ponían a favor del registro, pero pues eventualmente alguien hackeaba la información de los héroes y lo empezaban a cazar, etcétera. Y otro que era como que la mejor opción era que en ese primer enfrentamiento que tienen antes de que se muera Bill Foster con el clon de Thor y todo, dijeran, ok, vamos a hablar. ¿Y qué pasa de que, si no confían en nadie para que sea el super policía del mundo, el Nick Fury, y que resguarde a todos los identidades y todo, pues que sea el Cap? Y dicen, no, pues sí, el Cap. Y ahí es como que ese es el final idílico de que, mira, si hubiéramos hablado esto se resolvía. Como que, ¿quién lo hubiera dicho? Pues, no. Interesante. Hablando se entiende la gente. Ándale. ¿Quién lo diría? Y es interesante porque pues Iron Man se queda con esta sabiduría ya cuando se acaba la Civil War y que él pues es el nuevo, digamos, Nick Fury. Pero pues como que otro remordimiento que tiene de que, o sea, esto obviamente hubiera terminado mal si todos nos ponemos en contra del acta. Pero esto también pudo haber terminado bien, ¿no? Sí. Sí, está pero muy el Cap está muerto. Muerto. Sí, no. No, pero la verdad muy interesante todo esto que hemos estado platicando, pero creo que ya es hora de irle cerrando a la llave, ¿no? Muy bien. Sí. Creo que se extendió un poco este episodio, pero la verdad es que todo está bien interesante, todo lo que hemos hablado, entonces creo que vale mucho la pena ahí los que nos han estado escuchando, pues, ¿qué opinan, no? De la película, del cómic, pues lo que casi siempre nos pasa cuando hablamos de Marvel, ¿no? Que es hablar del estado del arte, ¿no? De la historia también. Creo que es muy interesante. Pero pues bueno, ahí les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. También a ti, Witsi, por habernos acompañado a platicar de esta película, del MCU, de Marvel y todo. Muchas gracias por ahí. Cuando lo ocupen, chicos. Bueno, Excelente. Gracias. Ya dijiste, no es cierto. No, y pues bueno, pues ahí los dejamos con todo esto. Y pues sin más por el momento, fuimos Paco Triviño, Lauro Chapa y Witsi. Gracias por escucharnos. Oh, espera. ¿Qué cosa? Tienen que comentarnos de qué lado estaban en la película. Muy bien, sí. Y como el maestro que soy, justifiquen su respuesta. 100 palabras. Que sí. Formato APA. Sí. Pero pues hasta la próxima. Bye bye. Bye.